Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver gráficamente algunos anuncios de publicidad que han marcado pues la historia como tal, ¿no? Antes de ello, pues seguimos con con este timeline de la historia de la publicidad como tal. Digo, ya vimos varios parteaguas, como por ejemplo la imprenta de Gutenberg. Estuvimos viendo cuál fue ese primer anuncio, que fue la pasta de dientes, ¿no? El cómo estaba un poco ubicado, se los dejé en Classroom también para que pudieran observarlo, cómo empezaban a intercalar los paneles de las letras en un estilo y acomodo diferente, no al de un párrafo, sino más de costado, en los laterales, cómo se empezaron a implementar todo lo que era los dibujos dentro de las imprentas, ¿no? Sabemos que partíamos de este lado de información, de lo nuevo, lo atractivo que hacía un producto en aquel momento era el modo de empleo, o justo, ¿no? Lo adicional que ofrecían. En este caso, la pasta de dientes, exprimidor que tenía en la parte inferior, ¿no? Y que lo hacía todavía mucho más práctico o con mucho mayor usabilidad en esos momentos. Sabemos que la primera publicidad explicaba, había muchísimo texto, había este eh, mucho contenido, ¿no? Justamente en la aplicación, en para qué sirve, un poco de la historia de la marca, porque sabemos que es el inicio de todos y por lo tanto tenía que explicar de una manera mucho más clara cómo eran estos productos y de dónde venían. Sabíamos que todos los que tenían que ver con la parte de la limpieza o del aseo como tal, venían la mayoría de Francia. Entonces en la parte de, del contenido como tal que se hacía en imprenta, venía muchas veces o era comúnmente verlo en dos idiomas, ¿no? Y si era de limpieza, pues qué mejor, si venía de Francia era una garantía en productos por la calidad que se tenían. Entonces, pues ahorita vamos a empezar a ver algunos más de estos anuncios que marcaron como tendencia en la antigüedad, y para ello les pedí que subieran dos imágenes como tal, ¿no? De publicidad, y que pues estuvieran revisando constantemente pues la parte de su historia, a lo mejor quisieran una crítica de cómo era, ¿no? En esos momentos, qué les parecería en una comparativa con la publicidad que hoy en día tenemos, si hacemos como ese tipo de representación, o pudiéramos hacer esa comparación. ¿Qué podríamos decir de esa publicidad? ¿Vale? Entonces, les dejé a cada uno dos anuncios antiguos. Hay unos que se basaron en Latinoamérica o en México como tal. Creo que todos se basaron en anuncios en español. Sí, estoy viéndolo, ok. Pues entonces vamos a ver a cada uno de estas publicidades que encontraron. Entonces les pido que pues me digan, ¿no? Un poco de esta historia, qué es lo que observan, y analicemos a mayor profundidad pues algunos aspectos gráficos o semióticos que se tienen, ¿vale? Entonces por aquí tengo a quien publicó antes, ok, fue Galilea. Tenemos dos anuncios aquí, a ver, explícanoslos por favor. Sí, profe. Perfecto. A ver, tenemos uno inicialmente que es de café.
Ok, café, a ver, dice, ay, de puros. O creo que está como combinado ahí los dos. Ujú. Ujú. A ver, ¿dónde lo encontraste? ¿Qué es lo que te dice este anuncio como tal? Pues yo solamente busqué como los primeros anuncios publicitarios de la prensa y me apareció ese y el otro de las corbatas. Ujú. Ok, ¿y qué podemos ver? O sea, quisiera que me pudieran dar un análisis de cada uno de estos anuncios. O sea, que la tipografía es de este modo. Podemos ver que la ilustración es antigua, por lo tanto, el modo a lo mejor es un poco más sepia. Que me pudieras hablar como de él, qué es lo que notas, qué intenciones notas en la redacción y en la imagen, por ejemplo, de la mujer que está ahí también. Mm, pues que utilizaban un estilo como el de mm, ¿cómo se llama? Pues como con colores, como usted lo dijo, sepia y su estilo de letra era como, ¿cómo se llama? Mm, Sepia. Pues que en todas las utilizaban en mayúsculas, o sea, no utilizaban minúsculas. Ok, ajá, justamente eso es una buena observación. ¿Qué más podemos ver en este anuncio como tal? Que lo Este, saturaban mucho en, con elementos. ujú, ok, bien, Y pues, por ejemplo, en este, pues no utilizan cierta gama de colores porque en el que dice John es café, en ujú, ese pues se ve como que nada más copiaron y pegaron las imágenes. O sea, no se ve que pertenezca al anuncio publicitario por los efectos y colores que utilizaron en el de atrás. ok, bien. Si nos ponemos a analizar, digo, creo que teoría de la publicidad también, esta materia como tal nos da mucho para analizar, ¿no? Sus principales raíces y en lo que se fundamenta esta materia es en el análisis gráfico, en el análisis, les decía, semiótico, ¿no? El de poder identificar y desmenuzar y quitar elementos y poner elementos para ver como la composición que se había hecho desde manera, de una manera mucho más antigua hasta estos tiempos, ¿no? Es como muy reflexiva también en esos puntos y muy analítica. Y sí, en esta publicidad, si ustedes pueden observarlo en el mundo de Classroom para que vayamos a la par, pues efectivamente tenemos que es un anuncio que tiene mucha semiótica en términos de grafología, ¿no? En la parte de las letras mayúsculas. Si se dan cuenta, en esta época no había mucho color de tintas, todo pareciera ser que únicamente tenemos presencia de los azules, de los amarillos y de los colores que son mucho más cálidos. Entonces, la variación que había en esos momentos de tinta, pues la verdad era muy limitada, por lo cual no permitía pues tener anuncios mucho más específicos o coloridos, como podemos ver también, no hay colores brillantes, hay ausencia de colores brillantes. ¿Por qué? Pues porque en aquella época no existían también los esmaltes para poder resaltar la tinta como tal, ¿no? Entonces, que tenemos de Nescafé, ya es a años mucho más, digamos, yo creo que esa es de 1950, 1960, esa publicación, la que tenemos más antigua de estas tres, porque si podemos identificar son tres diferentes, no es una sola. Es la de los puros, es la que es la más antigua.
Y, por ejemplo, desde el título, la competencia, y si podemos ver en estos anuncios que son antiguos, podemos ver que empezaban a resaltar también que a la letra les ponían un cierto tipo de margen o un cierto tipo de bisel, si se pueden dar cuenta. Por ejemplo, la L tiene pues toda esta parte de poder respirar un poquito más como la letra, tiene más alegorías, ¿no? Podríamos decir, tiene más adornos como tal. Eh, Se utilizan muchísimos, si podemos ver, tipos de letras, son uno, dos, tres, cuatro, casi cinco tipos de letra diferente. Era muy común en aquella época poder ver que había muchísima variación, ¿no? De tipografía en esa época como tal. Tenemos algunos aspectos también a resaltar, por ejemplo, dice propietarios de Las Vegas en la costa, ¿no? Como tal. Por lo regular, sí había un lugar en donde se vendía mayormente este producto como tal, siempre lo anunciaban. Por ejemplo, si hablamos de Las Vegas, pues sabemos que hay una gran presencia, ¿no? De este tipo de productos y que fue un parteaguas en productos sobre todo de alcohol y de como tal, pues para fumar, ¿no? Como tal, de todo lo que tiene que ver con la nicotina y demás. Creo que fue un lugar en donde estos productos los pudo exponenciar por manera, cigarros y puros. Creo que tiene una gran como carrera ahí este producto, entonces también está anunciado, ¿no? Con el mejor de Las Vegas. Eso es lo que les hacía ganar, si nosotros lo podemos leer y podemos hacer este análisis, si leemos como tal este producto en la estructura que está, primero se lee la parte superior que dice la competencia, gran fábrica de puros de Veracruz. Luego siempre por lo regular, por como nosotros fuimos educados en términos de lectura, vamos a leer de la izquierda a la derecha. Eso es muy importante, que siempre que ustedes vayan a hacer un tipo de publicidad, hagan la lectura, la estructura de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿no? De esa manera, semióticamente, y nuestra mente posiciona el nivel de los ojos, de la manera visual para cual nosotros podemos empezar a interpretar algo, podamos empezar a leer algo gráficamente o cuando tiene, en este caso también, pues, la parte de tipografía, de letras como tal. Entonces dice tabacos exquisitos de Huimanguillo, ¿ok? Y la costa de Sotavento, los mejores de Las Vegas, estado de Veracruz, ok. Entonces, aquí el prestigio lo traen justamente de la cuna que les decía de cigarrillos y demás, que fue Las Vegas, ¿no? Entonces, ahí el prestigio que quería ganar este anuncio como tal, ¿no? Y pues vemos ahí en una ilustración, casi, en un dibujo, no de manera real el producto. Entonces eso era muy común, acercarnos a esa parte como gráfica, era muy común en aquella época también. En el caso de café, que les digo que ya es un poquito de años después, sobre todo aquí en México, en aquella época pues siempre iban a estar representados, de hecho hasta hace poco no quitaron la parte también de anuncios en televisión para no fomentar este vicio como tal, pero podemos ver que los anuncios que se quedaron en acervo de Marlboro, de Montana y demás, siempre tienen que ver con caballos, con el oeste, y siempre es una figura pues masculina la que hay dentro de estos comerciales, ¿no? No se tienen tantos registros en donde se anuncien cigarros y sea una presencia como femenina, ¿no? La protagonista de ese comercial como tal. Entonces, se empezó a ligar muchos productos también en aquella época eh, a cierto sexo como tal, ¿no? Se
empezó como a identificar estos productos son para mujeres, estos productos son para hombres, empezaron a hacer una segmentación pues bastante explícita de qué era para cada quien, ¿no? Y, por ejemplo, entre los datos curiosos, sí tenemos este anuncio que es el de café, como podemos observarlo, ahí quien lo anuncia es un charro como tal, este, y tiene la taza, ¿no? Y dice Jones Café. Y esto fue, justamente yo leía en la historia de Nestlé y leía un poco de la historia de este producto cuando salió a la venta y en algún momento pensaba, ¿no? Sobre todo en México, que el café solamente era una bebida para mujeres y Nescafé quería quitar ese complejo de consumo que había en esos momentos, porque antiguamente también los anuncios que se estaban realizando en algún momento en Nescafé, sobre todo en México, era comparte, y así van a encontrar un poco los títulos de Nescafé, comparte la vida con tus amigas y una taza de café, ¿no? El café, el punto de reunión para todas tus amigas. Entonces empezaban a reforzar este tema de que el café, ¿no? Lo ligaban mucho con la parte femenina y llegó un momento en donde dijeron, tenemos que hacerlo mucho más homogéneo como tal, y fue que empezaron a utilizar, empezaron a pensar en México, cómo podemos incitar a la compra, mediante qué podríamos hacer que los hombres también compraran el producto. Entonces dijeron, ok, necesitamos una figura que sea representativa, hay que buscar, ok, un charro, perfecto. Hay que poner una frase célebre, John es café, simple, rápida de aprender, hay que ponerlo, la posición, o sea, como hay aspectos a lo mejor tan, que digan, ay, no son tan importantes, pero en esos momentos eran muy relevantes. Por ejemplo, el hecho de poner a un hombre en esa posición, si se dan cuenta de esa posición de tomar la taza de café, era mucho más usual verlo como en las mujeres, ¿no? Entonces, al poner un charro y al poner justamente, ¿no? Esa posición igual, de igualdad al de las mujeres como tal, y sobre todo en un momento en donde pues sabemos que México ha tenido una larga historia en machismo y no es lejano la parte de su publicidad, pues creo que aquí fue un avance que se tuvo y empezaron a consumir más hombres, ¿no? Porque decían, bueno, si un charro se está tomando café en, y bueno, no estamos viendo el anuncio completo, pero si lo pudiéramos observar de una manera mucho más específica, ¿no? Y completo este anuncio, pues nos daríamos cuenta que hay algunos elementos y todos los que giran pues son como masculinos, o sea, en realidad hay un caballo, lo que me dio, alcanzo a recordar, es una casa como antigua, es una cocina, entonces hay muchos aspectos a denotar en donde la marca de Nestlé justamente o de Nescafé estaba buscando la forma, ¿no? En la cual pudiera darle ese giro a su producto y pues sí le funcionó, tanto que años después el mayor público que tenían en aspectos de compra ahora era el masculino, ¿no? Y después ya empezaban a medir un poco más equitativamente su publicidad. Bueno, ahí les conté un poco de esa historia de la marca como tal, ¿no? Es interesante notar cómo puedes cambiar un hábito de consumo solamente haciendo un censo. Y tenemos también, si se dan cuenta del otro lado, Carta Blanca. México en un principio hizo las cosas muy mal en términos de publicidad, les decía, segmentó demasiado los nichos de mercado hacia hombres y mujeres, y aquí es el contrario. La parte justamente de bebidas alcohólicas era mayormente consumida, pues obviamente por los hombres, ¿no? Entonces se buscaba que en aquella época pues las mujeres también pudieran consumir, ¿no? Bebidas alcohólicas, y pues bueno, vemos esa imagen de una mujer muy contenta y muy feliz. Podemos ver por su vestimenta también que a lo mejor esta publicidad es de los años 50, en México 60 quizá, y dice, llévela a
a su hogar, dice, ¿no? Llévala a su hogar, ok. Y pues podemos ver un ama de casa como tal, con una caja, abriendo un refrigerador y adquiriendo una de estas botellas como tal. Entonces tenemos dos aspectos importantes. Por un lado, la parte de el hombre y el café, y del otro lado tenemos la parte de la mujer en bebidas alcohólicas, ¿no? Y pues ahí en ese sentido, pues reforzar justamente que también las bebidas alcohólicas pues eran para mujeres, era lo que quería denotar como tal carta blanca, ¿no? El hacer el mercado mucho más amplio, esto que les implicaba, pues un balance o un impacto mucho mayor en ventas. Eso es como el principal objetivo, el poder homologar cada uno de estos productos, ¿vale? Entonces, pues bien, el siguiente anuncio que tienes dice regalo ideal para papacito, como tal dice, y dice corbatas, nudo perfecto. A ver, platícanos qué es lo que puedas notar, Galilea. El objetivo que tengo con esto de que ustedes puedan identificar y hacer un análisis mucho más semiótico es que no nos quedemos solamente con lo que podemos ver, sino vayamos mucho más a fondo de los aspectos gráficos. Si bien hasta estos momentos que llegaron también en la universidad y en sus materias, pues hay muchísima teoría, van a empezar ahorita también materias que son mucho más prácticas, ¿no? Que son más reflexivas o analíticas. Entonces, eso es a donde quisiera llegar, a que hagan ustedes un análisis, pues a lo mejor como el que ahorita pudimos hacer que investiguen un poco de esa historia, el año en el que a lo mejor se creó, qué intenciones ven en esa publicidad, qué hábitos de consumo habían en aquella época. Entonces, a ver, platícanos igual, Lilia, ¿qué observas en este anuncio como tal? Pues en este observé de que pues ya no eran a color, en esa Ujú. época en la que lo publicaron, este, utilizaban menos tipografías, o sea, se podría decir que nada más a lo mucho utilizaban como dos o tres, ya no ¿No? contenían así tantos elementos. mm, y pues tenía como más organización sus propagandas. Ok, bien, pues sí, hay hay muchos aspectos también a denotar de este tipo de publicidad, empezando con estas frases que ahora nos puedan hacer reír, pero que en aquellas épocas, y si nos remontamos a la parte de comerciales, hay veces que hasta nos van a dar risa, ¿no? Un poco, el cómo era utilizado el lenguaje en este tipo de publicaciones como tal. Por ejemplo, esto del regalo ideal para papacito, o sea, realmente seguramente fue una frase que en esa época o por alguna película, estoy seguro, ¿no? O alguna serie o algún tipo pues de aspecto audiovisual que a lo mejor se había creado o algún personaje específico lo decía, ¿no? La parte de papacito o algo así, ¿no? Ese diminutivo tiene seguro un porqué. En este momento, pues no sé específicamente a qué se pudiera referir, pero estoy seguro, semióticamente, podemos decir que esa frase es robada, ¿no? De algún tipo de producto audiovisual de otro lado y por eso quería hacer referencia hacia eso. Podemos ver que efectivamente, como lo menciona, se hace más gráfico, no se hace tan informativo. En aquella época, pues seguramente ya se sabía perfectamente para qué era una corbata y seguramente sí, si nos vamos a remontar a la historia de las corbatas, pues estas surgen en los comportamientos y formalidades de guerra, y entonces si tenemos que la guerra, ¿no? Empezaron con estos conflictos desde pues 1924, 1923, y esta publicación acá dice 14 de junio de 1938, pues seguramente ya se sabía, ya habían pasado algunos años en donde este producto había salido a la
luz como tal. Entonces, pues ya se sabía perfectamente para qué era, solamente había que hacerlo mucho más gráfico. Tenemos que, una vez que acompañamos nuestro eslogan y acompañamos nuestro título, como por ahí vemos la imagen de un hombre sonriendo, ¿y qué tendría que ver? O sea, si nos ponemos a pensar, ¿qué tendría que ver en este anuncio la imagen de dos niños y a ver, déjenme, lo voy a ampliar. Según yo, sí son tres niños y la esposa, ¿no? Ideal, como tal que la hacen parecer en esta publicidad. O sea, en realidad si nos ponemos a pensar, decimos, ¿qué onda con la imagen, ¿no? Y por qué tiene esta imagen, pues, resaltar nuevamente la familia feliz. Y seguramente se acercaba, y sí, o sea, por la fecha, si nos ponemos a analizar la fecha, 14 de junio, seguramente se acercaba a la parte del Día del Padre, por eso está enfocado a una promoción que está segmentada para una compra en un día especial o en una fecha indicada. Es una publicidad, la vamos a llamar dirigida, ¿no? Así le vamos a llamar a la publicidad que está dirigida a cierta época del año o a cierto acontecimiento que sabemos donde podemos exponenciar al producto. Entonces, como tal, estamos viendo entre estos aspectos gráficos, anunciando y quién puede hacer y de una manera muy inteligente, quién puede hacer la compra. En este caso, pues el dibujo de la mamá un poquito sobresale del de los niños, ¿no? Entonces, está dirigido también pues para una sociedad mucho más coloquialmente pudiéramos decir una familia común y en donde pudieran adquirir este producto pues también los adolescentes para papá, o sea, es como que está enfocado si lo leemos para que se haga esta compra de los hijos hacia el padre como tal y dice corbatas, nudo perfecto, o sea, el hecho del nombre, ¿no? Que tiene como tal la marca, el nudo perfecto, pues creo que te marca como esa exactitud. Si vamos a hablar de formalidad y pronunciamos la palabra perfecto, evidentemente nos va a remontar a un aspecto que te puedas ver físicamente, ¿no? Con algo que está sobresaliendo, te da como una categoría, un estatus. Si utilizamos esa palabra de perfección, dedicación, formalidad, impecable, ¿no? Todos estos palabras, ¿no? Sustantivos que podemos ver que son muy calificativos, funcionan bastante bien y sobre todo en aquella época se dieron cuenta de esto y empezaron a implementar este tipo de palabras, ¿no? Enfocadas a describir algo de manera muy óptima, ¿no? O muy sobresaliente. Entonces, como tal, vemos que también dice en la parte de abajo, pídalas en, sí, ajá, sí dice, pídalas en todas las buenas camiserías, ¿no? O sea, volvemos a la parte de un adjetivo calificativo. Pídalas en todas las buenas camiserías, o sea, en las malas no hay. O sea, es como si dijéramos que el producto es muy exclusivo, muy exclusivo, que la calidad solamente la vas a encontrar en ciertos puntos de referencia, ¿no? Entonces, creo que ahí la imagen de las corbatas, si no va como muy también acorde, si se dan cuenta que hubo un error bastante notable en cuestión visual, digo, sabemos que no llevaban en aquellos momentos semiótica ellos, ¿verdad? Las materias de semiótica, ni mucho menos de análisis bastante profundo, tenían un avance en la parte gráfica, pero a lo mejor en pensar perfectamente los mensajes no mucho, porque vean, no hay una congruencia como tal tan específica. Si yo le estoy diciendo a mi público que mi marca se llama El Nudo Perfecto y en la parte de arriba estoy anunciando o estoy viendo de una manera muy grande la corbata sin el nudo perfecto, entonces, ¿qué es lo que estoy vendiendo? ¿No? Si se dan cuenta, no hay como un tipo de congruencia, pero a ese análisis quiero que en algún momento ustedes puedan llegar,
¿no? Entonces, creo que aquí pudieron haber aprovechado bastante bien si mostrábamos la imagen como tal, que nuestra mente viene de una corbata. Por lo regular, si imaginamos una corbata, no va a ser de esta manera. Y la semiótica dice justamente que nosotros tenemos que coincidir con lo que la demás población o sociedad, o háblese de producto o de algún servicio, imagina. O sea, lo que nosotros se nos venga a la mente, por ejemplo, el color de una corbata, ¿no? Primeramente a mí me viene el color negro. Seguramente acerté a lo mejor con alguno de ustedes en estos momentos, ¿no? Entonces eso es semiótica, ir un paso en la parte de la cognición, de coincidencias con el público como tal. Y aquí vemos que a lo mejor la forma sí es la que yo imaginé y a lo mejor la que muchos de ustedes pudieran estar pensando como tal en esa corbata rayada, pero si no tenemos ese nudo perfecto, pues creo que también no creo que haya tenido ventas tan altas, ¿no? Quizá pensando en todo iba bien en la parte de pídalas en todas las buenas camiserías como tal, y la imagen de arriba pues sí hace referencia a la familia feliz como tal, pero la parte de abajo definitivamente no tiene congruencia. Y bueno, ahí vemos ya de manera más específica y descriptiva lo que dice junio 18, Día del Padre, ¿no? Lo que les decía, la segmentación y que va tan dirigido, digo, ahorita voy por partes, analizando cada cosa que hay en este anuncio, pero sí, ahí me quedó a deber, ¿no? El nudo perfecto gráficamente de su publicidad como tal. Dice fábrica de corbatas, riel de seda, desde escuche usted todos los días a las 10:55 ¿qué dice? Nuestros conciertos por XEW. Ok, esto también como que la verdad no le encuentro mucho sentido. Creo que aquí fue que el periódico como tal decidió ocupar el espacio que quedaba. Entonces, hicieron como un anuncio independiente y pues estas cosas las vemos, ¿no? Hasta que las analizamos y decimos, esto va, esto no va, esto qué fue lo que pasó aquí y demás. Entonces, abajo dice, el regalo, no, el regalo ideal para Papacito, el Universal, 14 de junio de 1938. Pues periódico, más bien este anuncio fue anunciado en periódico, como lo podemos observar en la imagen como tal. Y pues bueno, ¿qué les digo? Los anuncios en el periódico por lo regular sabemos que iban segmentados más hacia los hombres, aunque en algún momento también ya empezaban a tener mucho mayor participación adolescentes y mujeres como tal, ¿no? Hasta que empezaron a meter, hay una parte de la historia justo en México, en donde, pero es un poco después a lo que estoy viendo la fecha de publicación de este diario como tal, por ahí de 1943, 45, para tener un público mucho más amplio, informativo y también gráfico en cuestión de los periódicos. Empezaron a crear recetas de cocina, ¿no? Para que las mujeres leyeran el periódico. Eso fueron como los ganchos que tuvieron que hacer para que las mujeres lo leyeran, y empezaron con una sección que se llamaba El Rico Postre, en donde esos primeros anuncios pues eran enseñando a las mujeres justamente recetas que tenían que ver más con pastelillos y pan y demás, ¿no? Entonces de esa manera ingresaron a este mundo como tal, de los periódicos. Y pues bueno, les decía, semióticamente ese es como el análisis que ahorita podemos hacer de este producto como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver quizá ahorita uno más. Vamos con el de Giovanna. Ok, tenemos el de una pasta de diente. Ah, no. Sí, ¿verdad? Es pasta de dientes, sí. Y tenemos el corte inglés grandiosa. Vamos a analizar primero el corte inglés porque tenemos más elementos en el otro y no nos va a dar tiempo. Y entonces ya me gustaría igual, Giovanna, que nos pudieras hablar del corte inglés, grandiosa sastrería.
Ah, el de los zapatos, ¿no? Ajá, exacto. Pues yo encontré este que es uno de los primeros CD y como usted lo Es de platicaba, ropa. ajá, como usted lo platicaba en la siguiente clase, tiene mucho texto que es como para describir qué es lo que hacen en esta zapatería y cómo, bueno, sí, cómo puede quedar sus zapatos y de hecho hasta tiene su dirección, nombres y alguna imagen. O sea, me gusta la forma en que está puesta. Ok, sin nada más para hacer referencia, no hace mención justamente a zapatos, es sastrería, no zapatería, ¿no? Entonces, lo que hace este anuncio es ropa, y ahí en la parte de su texto, pues lo define, ¿no? Como dice, la sin rival para niños, conocida y recomendada por España entera, por su gran gusto y novedad, especialidad en gabanes e impermeables, gabardinas. ¿Qué más dice? Gabardinas, hechos de todos los tamaños, surtidos inmensos, corte elegante, últimos modelos, capas alpinas, baratísimas. Supongo que aquí decía algo así como tirantes, cinturones y corbatería. Géneros para la medida del país y extranjeros. Julián Gordo, Centera, Preciados 25, Carmen 37, Rompelanzas 3, única en Madrid a 3 calles. Proveedor de la Cooperativa de Empleados de España. Ah, ya, ok. Estaba viendo justamente, ¿verdad? El de Lisset, que es el de la sastrería. Y el que justamente tú me estabas mencionando es el de la zapatería, ¿verdad? Creo que ahí yo tuve ahí esa confusión nada más de qué era de cada uno. Ok, ok. Entonces, bien, sí, analizando justamente lo que nos mencionabas, Giovanna, ya pude verlo. Creo que me salté la imagen y era de Lisette la que yo decía, la de la sastrería. Pero el de la zapatería, el que bien nos mencionabas hace un momentito, pues efectivamente tenemos la parte gráfica arriba y todos estos tipos de de qué son, de líneas, también empezó a ser muy común, si se dan cuenta, en todos estos anuncios antiguos siempre vamos a tener esos adornos. ¿Por qué tenemos esos tipos de adornos en esta época? Pues porque empezaban a implementarse, se llama el punto fino en la parte de estilizar un poco más la publicidad, ¿no? En cuanto a crear estas líneas y esas curvas visualmente, hacen que la lectura sea mucho más específica, ¿no? Sea como mucho más adornada, ¿no? El que nosotros lo podemos como contemplar de una manera a lo mejor también más limpia y podemos ocupar los espacios. Entonces, cada vez que veamos estas líneas, podríamos decir que son líneas en punto fino, así se consideraban como tal. Pues tenemos también este tipo de letra que ya las tipografías lo podemos observar que es mucho más decorativo como tal, ¿no? Ya zapatería, tenemos ahí algunos puntos y algunos relieves que resaltan un poco más del tipo de letra, se empezaban a estilizar, si se dan cuenta, mucho la parte de la tipografía, y aquí dice de P, reparas, ok, solidez, elegancia y economía calzado de todas las clases, especialidad en la medida, precios sin competencias, calle de Eslava número 1, Pamplona. Ok, perfecto. Muy bien, me gustaría igual preguntarte, Giovanna, en este tipo de anuncio, ¿qué piensas que es lo que sobresale más de todo? ¿La parte de la letra o la parte de la tipografía? Para ti, ¿qué es lo que sobresale más? La tipografía.
Ok, ¿por qué? Porque es un tipo de letra que es más llamativa y el tamaño la hace resaltar en los otros elementos, por así decirlo. Ok, y en la parte de abajo que vemos un relieve, un dibujo casi como de si fuera un paisaje, ¿por qué piensas que está ahí? O sea, para ti, si va, no va, o qué tendría que ver como un poco con todo esto. No, ahí sí no sé qué tiene, no sé qué tenga que ver eso. Ok, perfecto. Y en la parte de la imagen de arriba, esos zapatos que ves ahí, para ti sí sería como un visualmente sí te llama la atención, o sea, sí comprarías si tú vivieras, supongamos, en aquella época, sí le comprarías a esta zapatería. Sí. Ok, está bien. Vamos a analizar estos aspectos que yo les decía, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero si se dan cuenta, aquí seguramente la intención que tiene este anuncio de publicidad es que querían que Pamplona fuera como lo que hoy pudiéramos decir San Mateo Atenco, ¿no? O sea, la intención semióticamente, digo, yo no había visto este anuncio, digo, hay algunos que ya los vi y dije, ay, este sí ya se hizo ya, de la verdad no había visto su su semiótica que hay como tal, su análisis como tal, digo, ya lo buscaré también, pero la intención es clara, ¿no? Aquí querían hacer que Pamplona en general fuera una cuna, por ejemplo, de zapatos, ¿no? Entonces, para ello querían anunciar y adornar también un poco lo que pudieras encontrar en este lugar. Entonces, el hecho de poner un poquito de una imagen de lo que es el lugar, seguramente ese dibujo es característico de allá, un tipo montaña, ¿no? Y un camino de esta manera, o sea, era como el símbolo o era justamente como ese punto, ¿no? En donde querían que sobresaliera también el lugar, por ejemplo, el de al lado, aparece también como una flor. Estoy ahorita pensando si es a lo mejor una flor tradicional o es una flor de algodón. Si es de algodón, tendría que ir muy acorde a la venta que están realizando de este producto, ¿no? A lo mejor es un lugar en donde se consigue mucho la parte de algodón o hay una parte como sintética, ¿no? Que fueron como los primeros indicios de a lo mejor los zapatos, además, digo, aquí hay varios aspectos interesantes para poder investigar, o ese tipo de flores característica igual de Pamplona, y por eso lo están anunciando. Entonces, les quería mencionar, ¿no? Querían hacer un referente de este lugar, pero también querían resaltar el producto que se está haciendo. Entonces, estoy seguro que en esa época había mucha gente en Pamplona que se dedicaba a hacer zapatos, ¿no? Y entonces le querían dar como ese eslogan de Pamplona, el lugar donde vas a encontrar como los mejores zapatos y la calidad, ¿no? O algo así. Estos son los primeros indicios. Yo creo que si nos ponemos a profundizar más este tema, nos vamos a poder percatar que a lo mejor sí, Pamplona en algún momento llegó a ser pues una sede importante de zapatería. Entonces, pues la verdad sí tiene, te preguntaba, Giovanna, si cómo lo veías y si tú comprarías, porque visualmente es bonito, o sea, es bonito el relieve que tenemos, o sea, está estilizado, tiene estas curvas y este punto fino en la parte de arriba que se ve interesante, los dibujos y la variedad, ¿no? Están resaltando en un punto céntrico visualmente el calzado, la letra también es algo que sobresale bastante bien, la lectura es muy rápida, solidez, elegancia y economía, igual adjetivos como calificativos, calzado de todas las clases, especialidad, medida, precios, sin competencia. Vemos cómo aquí ya empezaban a ver que la gente era mucho más visual y que había que solamente mencionar algunas frases que dieran descriptivamente anunciaran lo que ellos querían del producto, ¿no? Y que no era necesario redactar toda una Biblia para que se pudiera entender y que pudieran tener un hábito de consumo pues adecuado. Entonces,
está muy equilibrado, o sea, podemos decir que este anuncio está bastante bien equilibrado con la flor del lado derecho, con el dibujo del lado izquierdo, lo que a lo mejor hay una saturación es de tipo de letras, hay demasiado, a lo mejor también quisieron abusar más de este punto fino ya en las líneas de curvas en donde dice solidez, elegancia y economía del lado izquierdo, ya creo que ahí dices, ya es suficiente, ¿no? Pero creo que sí está bastante armónico este anuncio. Y bueno, pues ya la siguiente clase, pues estaremos observando los otros que pusieron, y los estaremos igual segmentando y desmenuzando un poco más para conocer su historia, ¿vale? Entonces, chicas, muchas gracias. Pues, si tienen alguna duda, no sé si tengan alguna duda en especial, ¿todo bien? ¿Dudas, comentarios, nada? Ok, perfecto. Si no hay más por el momento, entonces nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan un buen día. Bye. Gracias, igualmente.